Muchísimas gracias por acompañarnos esta mañana. Les otorgo entonces la palabra a José Alejandro para que comencemos a hablar de la realidad de la empresa micro y hacia dónde vamos. Muy bien, muy buenos días, ya buenas tardes. Sé que ya el hambre de empezar a acosar, pero creo que un objetivo fundamental, con el saludo muy especial a mis compañeros de aquí de panel, a David, a Lucas, a Lina, es agradeciendo al colombiano, a FIDIA y a la Cámara de Comercio de Medellín por esta oportunidad tan valiosa que nos dan, que creo que han honrado perfectamente el nombre del foro. Me he sentido todo el rato como que hicimos un vuelo en un transbordador, como que arrancamos desde la estratosfera, hicimos un recorrido por todo lo que es el tema de la economía frente a los grandes retos mundiales, qué va a pasar con la zona euro, con China, con Estados Unidos. Luego bajamos a Colombia, y nos metimos pues obviamente con toda la panorámica de lo que representa la gobernanza del país, qué oportunidades tenemos, qué cambios necesitamos, qué hemos hecho bien, qué no estamos haciendo bien, qué cambios podemos esperar. Luego entramos un poco en la dinámica de esa visión optimista que Freddy nos compartió ahorita sobre el comportamiento de la Antioquia del presente, jalonada particularmente con el tema de las exportaciones y el turismo. Y finalmente encontramos a María Fernanda Meiguasca y a María Lorena, pues, y a María Viviana, invitándonos un poco a que no nos concentremos tanto en los problemas, sino a trabajar en las soluciones y en las capacidades que ya tenemos. Y aparece toda esa economía emergente. Quiero contarles que los 4 actores que estamos aquí somos parte de una alianza que fue como premonitoria, una alianza que nació precisamente por allá en el 2018. Inicialmente fue una alianza que tuvieron con Fama Pro Antioquia, la Cámara de Comercio de Medellín, y posteriormente, ya más 2 años después, en el 2020, nos juntamos en ella la Cámara de Comercio Burra Sur y el Fondo Regional de Garantías. Este grupo tuvo como foco algo que de pronto marca una disrupción frente al tema de los centros de pensamiento en Colombia. Los centros de pensamiento y lo hemos visto claramente en todos estos diagnósticos y enfoques que conocemos, tenemos muy claro qué está pasando con la pyme y la gran empresa. Pero la pregunta es, ¿qué está pasando con los 5 millones de microunidades económicas que están en este momento desarrollando actividades sobre el bien, sobre el mal, con lo que pueden y con lo que no tienen? Todo el proceso económico que está jalonando en este país, y aquí tengo unas cifras que son poderosísimas, ellos generan 56.5 billones de pesos en el valor agregado y obviamente son amplias generadoras de empleo. Entre formalidad e informalidad, esos 5 millones de microunidades necesitaban también una lectura objetiva que les ayude a entenderse y a que las entendamos desde la institucionalidad que acabamos de pregonar aquí, de que es importante juntar la capacidad de Antioquia para rodearlas, para acompañarlas, para fortalecerlas y para hacer que evolucionen en la escala empresarial. Y en esa medida es que nace precisamente el Centro de Estudios de la Empresa Micro. Como les digo, con este grupo de actores, precisamente sobre eso buscamos enfocar hoy esta charla, queriendo ser muy claros que queremos fundamentalmente incidir en una política pública real para la microempresa en Colombia, que queremos acompañar a las microempresas, que queremos apoyar todo su desarrollo, tanto desde el punto financiero, talento humano, comercial y de estructura organizacional, y que sobre esa base podamos aportar realmente a uno de los eslabones más grandes de la economía colombiana, que es esa estructura de los micronegocios. Y quiero rápidamente arrancar con Lina y con todos, lanzarles una pregunta que es bastante obvia, pero que es bastante necesaria, porque evidentemente hay una precariedad enorme dentro del comportamiento de la sostenibilidad y la permanencia en el mercado de los micronegocios. Es decir, el último estudio con Confecámaras arrojó, y eso fue presentado hace unos meses, que de 10 empresas en los últimos 5 años, solo 3.5 sobrevivieron. Eso significa que algo no está funcionando bien ahí. Y ahí tenemos tiendas, bares, cantinas, mixeláneas, panaderías, peluquerías, ferreterías y todas las ideas que ustedes quieran. Bueno, menos las contralorías y las procuradurías. Pero el tema es que al margen de todo eso, hay un tema de que uno dice, bueno, ¿cuál es el gran reto, Lina, Lucas y David? ¿Cuál es el gran reto y cuál es la gran oportunidad que tienen las microempresas en este momento en Colombia y particularmente en Antioquia y particularmente a partir de todos los estudios que hemos hecho desde el CEN? Y quisiera agregarle un pequeño adobo a esta historia con la última intervención de María Viviana. En ese tema de economías emergentes, ¿qué tanto tenemos una oportunidad desde la microempresa y los micronegocios para pegarle duro al desarrollo empresarial de Antioquia? Adelante, Lina. Bueno, un saludo a todos y gracias por quedarse hasta el final los que están por aquí. Saludo a todos, a mis colegas
que nos apasiona el tema de la micro, porque también es nuestra razón de ser y es la razón de Colombia. Muchas veces cuando vemos las cifras, y tú mencionabas algunas, pero cuando uno mira el número de empresas, el 90% de las empresas que existen en Colombia son empresas micro. Sí, que tienen unos retos enormes de competitividad, de productividad, de crecimiento, pero ahorita una de las cifras que mostraban de AFIT, cuando decían en el empleo, más de 12 millones de empleos son informales, y cuando uno dice, ¿quién está generando esos empleos informales? Son las empresas micro. Son las personas que a falta de oportunidades, muchas de ellas por oportunidad porque quieren montar un negocio, pero muchas por la falta de oportunidades en un mercado más formal, deben emprender. Entonces pensemos un poquito también cuál es nuestra responsabilidad con esas empresas. Y algo muy bonito, y tuve la fortuna pues de participar en ese grupo de Antioquia Emergente, compartí muchas conversaciones con Luis Diego, porque una de las preguntas es ¿qué tenemos que hacer entidades como las que estamos aquí sentadas, que trabajamos por el desarrollo empresarial, para incentivar, para que esas empresas, esas que están generando esos 12 millones de empleo, se muevan a estas industrias de oportunidad? Y muchas veces uno piensa, ¿cómo va a ser el de la esquina para exportar de pronto a China? Probablemente a él no le vamos a exigir que exporte a China. Probablemente lo que vamos a hacer es cómo se mete en la cadena de valor de esas otras que sí están ya llegando a esos mercados o con la oportunidad. Tú mencionabas en todas esas ideas, bares, cafés, mercados, hoteles, turismo, ese turismo de naturaleza, todos esos son pequeños negocios que hoy conocemos como micronegocios, pero que tienen toda la oportunidad de estar en esa cadena de valor. Entonces, una de las cosas que nos tenemos que ocupar es cómo fortalecemos primero las habilidades de esas personas, esas habilidades gerenciales, esas habilidades para que encuentren esas oportunidades y acompañarlas a conectarse con esos mercados de oportunidad. Gracias, Lina. Lucas, desde Confama, ¿cómo se está haciendo este enroque para poder fortalecer la micro de cara precisamente a estas posibilidades de crecimiento? Yo creo que le tiramos mucho la pelota al empresario de la micro y no voy a decir le delegamos, pero sí estamos esperando mucho del empresario muchas veces, y cuando uno está empresario, propietario y único operario con el agua aquí y le dicen no has aprovechado las oportunidades, vos sos muy sonso, muy lento. Y uno dice, pucha, ¿cuáles? ¿Dónde están? Yo necesito es pagar el crédito, yo necesito… Y yo creo que tenemos una responsabilidad nosotros en estas entidades de comunicar mejor lo que hacemos para que haya más acceso a todas esas oportunidades que hay. Y yo creo que ahí nos estamos, y sobre todo con Lina lo hemos hablado mucho, con interactuar, con los MBAs. Cada que una persona pasa por una cosa de estas, le cambia la vida. Yo ahorita seguro vas a contar que es un MBA, pues para que no es distinto a un MBA, pero más o menos sí le cambia la vida a la persona. Y empiezan a pasar cosas y empezamos a generar acceso y empezamos a ver, porque es que son realidades. Nosotros que tenemos acceso a un pedazo, por ejemplo, del empleo formal, este año se han formalizado, pero a la seguridad social 11.000, 15.000 microempresas, pero también se han desafiliado 11.000. Entonces uno dice, bueno, para él le quedaron 4.000. Y uno dice, pero los otros 11.000 sueños, ¿qué? ¿Dónde quedaron esos 11.000 sueños, esfuerzos, ganas? ¿Qué le está pasando a esas personas? ¿Cómo los acompañamos? Entonces yo creo que ahí tenemos que hacer como ese boost, porque empiezan a ver esto de Antioquia Emergente, que más que un futuro es una realidad que está pasando ya, y ahí necesitamos empezar a hacer juntanzas. Y nosotros somos eso, plataforma, los Confamas pues, y las cajas, y todo lo que hacemos es generar acceso, pero no solo a programas, a servicios, sino también a conversaciones. Vea, háblese con aquel, vea, mire esta información, que por otro lado no le van a llegar, y hoy estamos llamados a que tengan más información, tengan más servicios, vea, temas financieros, temas de créditos, temas de asesorías legales, cosas que una vez dice, pucha, ¿eso para qué? Pero cuando la gente se formaliza, también empieza a haber un cambio en lo que le pasa. Entonces yo creo que con la Cámara, por ejemplo, ¿cómo hacemos entre la Cámara, las cajas, las entidades de salud para decir, venga, afíliese a todo completo, que además usted va a recibir muchas más cosas cuando está formal? Ahorita les doy un datico de estar afiliado versus no estarlo, lo que recibe una persona. O sea, una persona que se gana un mínimo, si usa los servicios más o menos de Confama, más lo que le llega, le va a llegar otro $1.000.000 adicionales. Entonces uno dice, pero eso no se ve cuando uno está en el río vendiendo chorizos en diciembre.
Y me pasaba a mí cuando trabajaba en otra empresa que la gente se iba a montar su empresa chiquita, pero cuando estás en el mundo formal te empiezan a pasar un montón de cosas. La semana pasada estuvimos en un lugar muy especial de Colombia que uno ni se imagina dónde queda, en Puerto Gaitán. Y ahí fuimos a visitar La Facenda. La Facenda es una empresa increíble, los que, no voy a hacer publicidad aquí, pero qué productos tan especiales, pero sobre todo de dónde vienen y lo que pasa. Y lo que nos decía Jaime Liévano, que es el fundador, nos decía, aquí hacemos todo formal. Y están en un lugar donde no hay facturas, donde, mejor dicho, el Estado es más bien ausente y han hecho todo formal. Y cuando hacen uno formal, cambia la vida de las personas que están con uno. Entonces, esa oportunidad de formalizar, de estar ahí cerquita, aquí estamos nosotros para acompañar. Entonces, hay oportunidades. Yo sé que a la mañana ha estado como mixta de sentimientos entre el pesimismo y la nube negra y el optimismo del momento efervescente de las elecciones, pero yo creo que si hay un realismo en la mitad donde nosotros decimos, ve, aquí están estas entidades para acompañarlos, lo que hace David, lo que hace Interactuar, muchas otras que están aquí, acérquense más, pero nosotros tenemos la responsabilidad de acompañar esa cercanía para que pasen cosas. Gracias, Lucas. David, desde el mundo financiero, ¿cuál es la mirada que se tiene respecto a esta potencialidad que existe en Antioquia para ser una Antioquia emergente? Lo primero que yo quisiera hacer, aquí estaba en primera fila, aquí los veo a todos, es hacerle el reconocimiento a lo que alguna vez en una columna escribí: los que verdaderamente mueven la economía son los microempresarios. Ese es el tejido empresarial de este país. Y para mí son los verdaderos héroes de la economía, ¿sí? Y necesitan y tienen muchas realidades en el día a día. Casi siempre ese microempresario, propietario, como lo decía Lucas, no tienen tiempo para tantas cosas. FGA Fondo de Garantías es un caso de éxito del empuje antioqueño y de lo que se puede lograr en las alianzas público-privadas. Esta es una compañía que comenzó hace 26 años, liderada por su principal accionista, la Cámara de Comercio, y que hoy es una gran empresa y que se dedica básicamente a una necesidad que tienen los empresarios, que han tenido siempre y que seguramente van a seguir teniendo, y es la necesidad de facilitarles el acceso al crédito. Déjenme darles un dato: el FGA Fondo de Garantías le ha servido de fiador a más de 6 millones de colombianos que han podido acceder a crédito por más de 30 billones de pesos, y a eso nos dedicamos nosotros, a ser ese amigo fiador que necesitan los empresarios y los colombianos para poder acceder a crédito, para mantener a flote sus negocios, ¿sí? Entonces, por eso hacemos convenios de garantías con Confama, con Interactuar, con Bancolombia, con Nequi, para cumplir nuestro propósito de facilitar ese acceso a crédito. Déjenme decirles que yo soy positivo. O sea, hemos encontrado muchas situaciones, pero también un positivo realista, y es que tenemos 2 años por delante, donde lo veíamos en las primeras intervenciones de César y dadas las condiciones económicas, no vamos a tener unas tasas de interés que sean al ritmo que esperábamos. Entonces vamos a continuar con unas tasas de interés un par de años. Y ustedes, que son los que solicitan el crédito, ven ese lastre, ese costo permanentemente en sus estados financieros. Hay que ser cuidadoso desde la necesidad, lo que nosotros llamamos la demanda, en un contexto de tasas de interés altas, y también están siendo mucho más responsables los intermediarios de crédito, que son estos que prestan los recursos, porque hay un mayor nivel de riesgo. Pero para eso estamos nosotros, para servirle de fiador a los que necesitan el dinero y generarle confianza a los que lo prestan, para que en un caso de un incumplimiento, pues nosotros buscamos alternativas. Eso es, pues, básicamente. Gracias, David. A ver, hay un tema que a lo largo de todos los estudios del CEN se ha identificado, y es que las soluciones de la microempresa, de los micronegocios, no pasan solamente por un tema técnico-económico. Hay una cuestión personal, humana, sensible, que está detrás de la historia de cada uno de estos empresarios. Y entender esa historia también tiene que ver con la forma como moldeamos los programas, cómo comunicamos, como mencionaba Lucas, cómo diseñamos propuestas financieras, o cómo construimos toda una capacidad de acompañamiento y asesoría desde las cámaras de comercio o desde un Interactuar,
o desde todo el trabajo que estamos tratando de construir en política pública con el apoyo de entidades como ProAntioquia. Este tema es muy importante porque creo que ahí hay que empezar a entender que no nos estamos moviendo en los mismos escenarios que tradicionalmente hemos interpretado el modelo macroeconómico. Miren, por ejemplo, en el caso del endeudamiento, dice un estudio del CEN que sí, el 44% de los microempresarios del Valle de Aburrá manifiestan la necesidad de acceder a fuentes de financiación formales. Eso es un tema positivo. Pero encontramos que el 59% lo necesitaban para capital de trabajo, pero sus niveles de venta en la mayoría de los casos no superan los 5 millones, lo cual no da cierre para lograr estos enganches crediticios. Y el 66% manifiestan que no tienen ninguna capacidad financiera. Aquí hay que ser muy creativos, aquí hay que buscar salidas que nos ayuden a entender cómo podemos construir más bien capacidad del otro lado para que ese lado pueda tener la posibilidad de acceder a lo que nosotros estamos ofreciendo, o cómo podemos rediseñar toda la plataforma financiera para ponerla al servicio de los micronegocios. ¿Qué alternativas nos quedan en ese camino, Lina? Ustedes que tienen la experiencia de interactuar. Yo a Lucas lo quiero dejar más para el tema laboral enseguida y lo mismo con David. Vale. Bueno, en el tema, una de las cosas más importantes es que la plata no resuelve los problemas de la microempresa. O sea, nosotros que venimos acompañando a empresarios con el acceso al crédito, pero también con ese acompañamiento, entender esa persona, entender cuándo es todero, cuando tiene que tomar decisiones, y que de las cifras que nos mostraban, muchos de ellos hasta primaria han tenido. Entonces, imagínense todo lo que le exigimos a un empresario para que entienda, para que mejore el negocio, para que sepa manejar un crédito, para que, ¿cierto? Entonces, ahí es cuando se tienen que juntar dos cosas: el acompañamiento, que nosotros como organizaciones tiene que existir más capacidad de acompañar a los empresarios en su desarrollo integral como personas y como empresarios, para manejar esos equipos de trabajo, para que vean los beneficios de la formalización, para que entiendan las oportunidades, la competitividad, etcétera. Entonces, y en el acceso al crédito, en las encuestas ellos manifiestan: si yo quiero un acceso formal al crédito, pero el acceso ya lo tienen con el gota a gota, ¿cierto? Entonces, o sea, sí hay acceso, lo que pasa es que no es formal. Entonces, ahí están pagando el triple de tasas de interés que pagan en un segmento formal. Entonces, necesidades que tenemos: la oportunidad, estar en el momento y en el lugar cuando lo necesitan. Porque si no somos hoy para el capital de trabajo, como tú lo dices ahí, si no es hoy porque necesito comprar materia prima para poder abrir el negocio en la noche, pues está el gota a gota que me lo presta inmediatamente. Entonces, las entidades financieras y los que hacemos este acompañamiento no nos podemos demorar 2 y 3 meses haciendo un estudio de crédito, es imposible. Segundo, la conciencia. Yo creo que ahí lo más importante que tenemos que tener las entidades es a quiénes estamos acompañando y cómo no los estamos sobreendeudando. O sea, esa conciencia, eso entiende, porque no nos van a mostrar los estados financieros, entonces, ¿cómo hacemos un acompañamiento para entender ese negocio, para entender esa capacidad de pago, para también como sistema tenemos una responsabilidad de no sobreendeudar a las personas, porque ahí les hacemos un daño mayor? Y lo más importante, cuando se atienden estos segmentos del microcrédito, nosotros somos entidades que partimos de la confianza, pero la confianza también se construye. O sea, muchos dicen: pero confíen, nosotros somos ese primer eslabón en el microcrédito que confiamos a una persona que por primera vez llega al sector formal, que no tiene ningún documento para presentarnos de la trayectoria de su negocio porque apenas lo está montando o porque nunca ha tenido un historial crediticio. Sí, la confianza es lo primero, pero esa confianza, para desarrollarla, ahí es donde viene el tema de la capacitación, del acompañamiento, porque en la medida que uno ve que ese empresario o empresaria va escalando, va cumpliendo hitos, empieza a pagar su crédito porque ve que su negocio sí le responde, eso genera más confianza. Entonces, la confianza no va solito con yo le doy un crédito y usted me lo tiene que pagar. La confianza se construye mutuamente, y algo en lo que invertimos mucho en esa construcción de confianza es en esa generación de capacidades. Y ahorita Lucas habló del MBA, Interactuar tiene una escuela de negocios, pero para hacer aquí la propia cuña, es un método de aceleración. Un gran gerente va a una entidad como EAFI y estudia un MBA. Aquí el gerente de la empresa micro estudia un MBA, donde a partir de estudios de caso y especialmente de relacionarse con otros que viven sus mismos dolores, transforma su negocio. Y de los indicadores más importantes que tenemos en este acompañamiento empresarial es que
no solamente aumentan sus ventas, no solamente perduran el tiempo más de los 3.5 años, entre 10, 11, 12 años, pero formalizan sus negocios. Y cuando formalizan sus negocios, acceden a mercados más competitivos, ¿cierto? Entonces, es decir, cuando yo ya puedo venderle a una gran empresa, cuando yo ya puedo estar en la cadena de valor de otra que me puede comprar porque cumplo los requisitos, cuando algunos se avientan a exportar también. Entonces, yo creo que ese no es un camino fácil. Y para concluir, oportunidad, tenemos que estar presentes, ser innovadores y cómo vamos a hacer para estar en el momento que nos necesitan, la conciencia para no sobreendeudarlos y la confianza que se construye con la formación también. Correcto. Gracias, Lina. Si me permites un segundo hacer un comentario a lo que dice Lina, que es que el microempresario en un ambiente de tanta volatilidad, incertidumbre, inestabilidad, necesita apoyo y siempre habla mucho de crédito, pero es acceso a mercados, herramientas gerenciales, todo esto. Y ahí toma una gran relevancia la iniciativa de Cámara de Comercio de Medellín para Antioquia, Cámara de Comercio de Aburrasur, Confama, Interactuar, ProAntioquia, FGA, Fondo de Garantías, universidades y demás actores que nos estamos aquí juntando y aliando para ese centro de estudio de la microempresa, donde se va a recoger toda esta información para poder, ahora con estas nuevas que tanto hablábamos pues de los nuevos gobernantes, incidir en política pública. Sé que los empresarios y nosotros somos los que tenemos que hacer el trabajo, pero también no es solamente el crédito y los mercados, es la seguridad. Lina, cuando tú visitas los barrios, ¿cierto? Entonces no es un tema de crédito, no es un tema de saber manejar alimentario, sino que es que la seguridad no les permite trabajar. Entonces, todo ese contexto que tienen los empresarios, necesitamos el acompañamiento de la política pública, de los gobernantes y también tanto en la tramitología que hay para tantas cosas. Dígale a una señora que hace o que tiene una microempresa de alimentos, saque los permisos, cumpla con todo, a ver cómo le va, ¿cierto? Entonces, ahí es donde tenemos mucho por hacer y por trabajar. Y hay sorpresas interesantes. En el CEN hemos detectado, por ejemplo, en materia de a dónde acude, por ejemplo, el microempresario hoy a financiarse y hemos tenido resultados incluso optimistas. Digamos, hay un dato reciente que encontrábamos de que muchos de los microempresarios consultados en el Valle de Aburrá acuden a instituciones financieras el 37% de los que hemos encuestado, mientras que apalancan en las utilidades del negocio nuevas inversiones un 32%. Sin embargo, aquí viene un tema también de institucionalidad. Hay un 28% que todavía siguen exponiendo finanzas familiares y de amigos y un 12% acudiendo a particulares y pagadiarios. Hay un porcentaje todavía muy alto de precariedad desde el punto de vista de las alternativas de financiación y evidentemente con educación, con asesoría, con acompañamiento, pero con un acompañamiento en asesoría y una formación claramente institucionalizada desde los distintos actores que participamos del sector, es que podemos llegar precisamente a crear una verdadera plataforma de relanzamiento de la microempresa, en este caso de Antioquia, pero para bien del país. Lucas, hay un tema que también pues evidentemente por el lado de las cajas es muy importante y es el tema de la formalización laboral, que también es otra de las precariedades grandes. En ese campo pues hemos encontrado que de las empresas que cierran en el Valle de Aburrá, un estudio que realizamos en su momento con ESUMER, hablando como decía David, que aquí varias universidades han estado vinculadas a este proceso como EAFID, el caso de la Bolivariana, ESUMER, etcétera. Encontramos que de las empresas que cierran, el 72% de los propietarios manifestaban no estar cumpliendo obligaciones laborales. Y a ello se suma que las microempresas que están operando, el 67% dicen que cumplen con el pago de seguridad social y solo el 54% con el pago de parafiscales. Estos son porcentajes que lo invitan a uno a reflexionar. Volvemos a lo mismo, ¿qué vamos a hacer ahí? ¿Qué estamos haciendo desde el ejercicio de las cajas para poder combatir esa informalidad laboral? No hay ahí como dos miradas. Una, arrancamos por el empresario de la micro, que la mentalidad es clave, ¿cierto? ¿Con qué mentalidad se enfrenta? ¿Montar un negocio para conseguir plata o empiezan a montar un negocio para transformar capital humano, vida, comunidad? Y eso empieza uno a verlo y lo hemos visto en los ejercicios del MBA, la mentalidad es fundamental. La visión y el propósito con el que arrancan. Y te voy diciendo eso porque en la medida que van teniendo esa mentalidad, dicen, ¿sabes qué? Si yo estoy formal y mi gente está bien, esto va a crecer y empieza a pasar. Si lo ven como un gasto,
Y dicen, fue pucha, no todo, ni para pagar aquí, para hacer las empanadas, como dice una amiga tuya, Gloria, que no hay ni para las albóndigas carne, ahora para las empanadas. Entonces, ¿cómo hacemos para pagar seguridad social? ¿Cómo hacemos para pagar un montón de cosas? Entonces, ahí es donde uno dice, venga, yo le cuento la historia, porque es que cuando usted empieza a formalizarse, tiene acceso a otro montón de beneficios, MBAs, fábricas de productividad, cosas que te van a pegar una juntada con más gente que uno dice, vea, generé valor, subí una escalita, pasé de ser empresario de la micro de pronto a pequeña y ya no tengo 10 personas, sino que tengo 15, 20, 30 y empieza a cambiar. Entonces, estamos haciendo un ejercicio de decir, vea, mire lo que está pasando y ¿qué hace el ejercicio? El eco, el vecino, el de la tienda del lado que le contó a usted, porque eso a veces es muy difícil de contarlo. Si no se lo cuenta a un amigo que le dice, ve, métete, hombre, que esto sí le ayuda a uno. Vea, yo me metí y me fue súper bien, métase. Entonces, estamos llegando, como dice David, a veces no es tan fácil por el tema de seguridad. Entonces, hay un reto de Estado, es decir, cómo generamos las condiciones para poder llegar más lejos, esa capilaridad, porque la microempresa está en todas partes, está en una tienda en un barrio, pero está aquí en Guayabal, pero está en la comuna, en la parte donde, mejor dicho, está la señora tejiendo y cosiendo allá brasieres. Entonces, pasan un montón de cosas que uno dice, venga, ayúdeme. Y hay otra cosa importante y es las empresas más grandes, que ya están más avanzadas, cojan y apadrinen esto, ayuden como en cierto voluntariado, porque si usted le dice, vea, si se formaliza le va a pagar un poquito más, si se formaliza va a tener acceso a este mercado, porque yo necesito que, y esa conversación empieza a transformar lo que hace ese empresario de la micro. Entonces, hacer mucho eco, contarles, hablar, darle la mano. Si le piden una sentadita, siéntese, cuéntele, porque muchas personas, y lo estamos viendo desde el voluntariado con fama, cuando se sientan y conversan, esa sola conversada le cambia la vida a la persona, le da una visión distinta. Pero para nosotros es clave, clave, clave la mentalidad de ese empresario de la micro, porque uno arranca muy bien como emprendedor, pero también tiene que entender que es un empresario. Y cuando combinan esas dos formas de lucha, el emprendimiento, las ganas, esa fuerza, con la formalidad del empresario, hacer país, hacer región, empieza a hacer la transformación real. Bien, para honrar un poco el tiempo, voy a hacer la última pregunta, pero tentado como en mi rol de moderador, no quiero de todas maneras dejar pasar por alto un elemento que es fundamental, lo tocaba ahorita María Fernanda, y es qué papel juega la educación en toda esta historia. Aquí hay un tema de competencias y habilidades profunda que tenemos que reformar. Es decir, tenemos que pensar con todos los 5 millones de micronegocios que hoy tenemos en Colombia, pero también pensemos cuáles van a ser los 5 millones de micronegocios que vamos a tener en el futuro, que ojalá no sean informales, que ojalá tengan valor agregado, que ojalá tengan visión internacional, que ojalá piensen en la productividad, pero para ello necesitamos también una masa crítica de ciudadanos, de emprendedores, que desde el proceso de formación inicial, estoy hablando de una cátedra puntual allá al final de la secundaria, sino desde la formación básica, primaria y secundaria, adquiera la capacidad precisamente para emprender, no por sobrevivencia ni desespero, sino para que emprendan por convicción, por capacidad, por conocimiento y habilidad. Y ahí hay un tema retador, profundo, que todas las instituciones, no solo las que estamos en el CEN, como mencionaba ahorita David, Lina y Lucas, sino todas las que están aquí representadas en cada uno de ustedes, porque aquí hay muchos jugadores interesados en todo este propósito para que podamos transformar verdaderamente esta economía. Y lo digo porque, y aquí cierro con un último dato, este sí es de Confecámaras, que menciona sobre cuál ha sido el tema de ascenso empresarial desde el punto de vista del crecimiento de las empresas en los últimos 5 años, y se encontró que en los últimos 5 años solo el 8.5 de las empresas que nacieron como micros evolucionaron a pequeñas, mientras que el 21.2 de las pequeñas evolucionaron a medianas y el 30.8 de las medianas ascendieron a ser grandes. Es decir que en la medida en que hay una cualificación, mayor conocimiento, mayor formación del talento humano, mayor reconocimiento comercial, diversificación, productividad, etcétera, pues hay una mayor capacidad de ascenso en la escala empresarial. 8.3, ahí hay un reto inmenso. Yo de cara precisamente a estas jornadas electorales que acaban de culminar y particularmente en Antioquia con el optimismo y esa cara de ponqué que nos ven, es pensar qué vamos a hacer o qué le pedimos fundamentalmente desde esta institucionalidad, desde el CEN, a estos nuevos gobernantes como prioridad dentro de la agenda de fortalecimiento microempresarial para Antioquia.
Lina, Lucas y David para cerrar. Bueno, yo diría, pues, el tema de formación creo que nos queda también muy claro, que mientras no nos desatrasemos como país en los temas de formación, pues hay que invertir en el hoy también en esa formación, esas capacidades. Y hay un dato que el Consejo Privado de Competitividad siempre saca, que Ana Fernanda no lo mencionó ahorita, y es Colombia, para competir con el mundo, necesita invertir más en sus capacidades gerenciales. Y aquí hay una baja inversión en ese tema. Entonces, cuando uno piensa en la gran empresa que tiene la capacidad de hacer capacitaciones, que invierte en el talento humano, piensen en un empresario de la micro si tienen la capacidad de invertir en su formación como talento. Entonces, ahí tenemos públicos y privados que invertir en esa formación, esas capacidades gerenciales. Para mí eso es súper importante porque lo contrario no dan ese salto que tú mencionas, que pasen de la micro a pequeña, mediana y hagan ese escalamiento. Con Lucas hemos discutido a veces que uno filosofa ahí como de la vida y dice, pero si yo trabajo para la micro, ¿será que es sano que haya 5 millones de empresas micro en Colombia? No sé, son preguntas que uno dice, ¿será que es mejor que esas transiten a ser pequeñas y medianas, generen empleo de calidad para quitarle la atención al que tiene que emprender por necesidad? O sea, cuando hablamos con muchos empresarios, les voy a contar una historia que aquí han contado muchas historias. Callejeando y hablando con los empresarios, llegamos donde una mujer empresaria, ingeniera, su mamá con un mini mercado en la Comuna 3. La mamá dijo, me cansé, pero educó a su hija, se graduó de ingeniera al Pascual Bravo, se graduó en plena pandemia y no consiguió trabajo. ¿Qué hizo ella? Pues cogió el negocio de la mamá. Pero cuando tú le ves en esos ojitos, ¿tú cómo te ves? ¿Tú qué quieres? No, pues yo ya me quedé en el negocio. Y yo por dentro, ¿será que ella sí se quería quedar en el negocio? ¿O será que su sueño de pronto era ser ingeniera de una empresa con otras condiciones? Eso no está mal. Entonces, si la empresa crece, puede generar unas opciones de empleo para que otras personas también probablemente no tengan que tensionar tanto ese autoempleo, esa microempresa que es poco competitiva. Los que, como Lucas menciona, tienen esa mentalidad de futuro, de generar con sus negocios cosas disruptivas distintas, sean los que nazcan como microempresas pequeñas, medianas. Entonces ahí creo que nos tenemos que juntar. Yo creo que lo más importante del mensaje es lo que hace interactuar es posible porque los que estamos aquí sentados estamos trabajando juntos. O sea, nosotros a muchos de nuestros empresarios le damos la oportunidad porque sí existe el Fondo de Garantías de Antioquia. Los podemos formar porque Confama le apuesta a la formación. Los podemos acompañar porque existen las cámaras de comercio que también desde su función lo hacen. Entonces, primero, las juntanzas son lo más importante y que sigamos irrigando también y comprometidos en esos sectores de oportunidad. Lucas o David. Dos muy rápidos. Desde FGA queremos seguir insistiendo y trabajando en dos temas que nos parecen fundamentales. La educación financiera. Independiente del papel que usted cumpla o el rol dentro de la economía y la sociedad, sea el que vende los perros en la esquina, sea el tendero, sea el que se dedicó a hacer empanadas, el que hace… Todos, el ferretero, el que, no sé, hace zapatos, todos deben tener una mínima educación financiera y yo creo que hay mucho por trabajar, porque el microempresario casi siempre es esa persona que tiene el conocimiento del qué hacer de algo, pero cuando ya te enfrentas y entonces haga la factura y pague un impuesto, ahí hay mucho, mucho por hacer. Y otro sueño que hay que mover mucha institucionalidad es acabar esa industria tan floreciente y tan próspera de el gota a gota, que eso asfixia a muchísimos colombianos. Lucas, el cierre. Bueno, aquí yo creo que la formación técnica, gerencial, financiera, todas cosas muy importantes, el ser humano en la mitad, pues como que sean personas íntegras, porque al final uno empieza a pensar, hay muchas microempresas de todo tipo, entonces, ¿cómo soy una persona íntegra que transformó mi comunidad? Y aprovechar el momento que está viviendo esta región y esta ciudad, o sea, con los problemas que siempre hemos tenido, con todo, pero lo que mostraban ahorita y hablaban con María Viviana, esa Antioquia emergente no es nueva, o sea, es emergente porque emerge de unas realidades que hemos ido construyendo todos y hay un montón de acceso
a formación digital, formación musical, y eso no es para ser ni músico, o sea, hay cosas que te sirven para tu propia empresa que vos tenés que usarlas. En el CESDE acabamos de lanzar el Centro del Empleo Digital, que es espectacular, eso va a formar gente en videojuegos, en un montón de cosas, pero uno dice, eso es como para lejos, y uno dice, vea, si usted tiene el mercado, métale un poquito de tecnología, si usted tiene, métale un poquito de gerencia, métale, no tiene que volverse pues, mejor dicho, Steve Jobs, pero sí puede aprender cositas que le va a servir, métase, no le dé miedo, quítele el miedo a la formación, porque yo creo que si cada uno se va formando un poquito todos los días, transformamos esta región y le subimos un escalón a la clase media y a las clases sociales de esta región que mueve todo Colombia, mueve Latinoamérica y movemos el mundo un poquito. Pedí permiso para hacer una última cuñita que sí es de coyuntura. Cuando miramos las cifras que el empleo todavía no está tan problemático, que es cierto, pero yo les voy a decir, se va a poner problemático, porque las empresas micro están cerrando, porque la seguridad no les está dando para mantener los negocios, porque no están vendiendo, porque tenemos problemas también con los costos. Entonces, el llamado es, y los que tengan empresas grandes, medianas y pequeñas, volvamos a la microempresa, el eslabón más fuerte y no el más débil en la cadena. El eslabón más débil es el que se revienta siempre y hoy se están reventando. Y por todo esto, por los costos, por la inflación, por los altos tasas de interés, por todo lo que les estoy contando. Entonces, para que esta coyuntura no se nos afecte más, yo les quisiera hacer un llamado, que ese eslabón lo volvamos el más fuerte. ¿Y cómo lo hacemos el más fuerte? Si usted tiene una empresa y usted tiene un microempresario en su cadena de valor, por favor, páguele. No le pague a 90 días, no le pague a 180 días, páguele a 15 días. Usted como grande sí puede hacer el esfuerzo, usted sí tiene mejores tasas de financiación. Todos estamos priorizando, en este momento la caja, la liquidez es importante, pero piense un poquito en la labor social que hace esa microempresa con el empleo, con el desarrollo. Es un llamado también de cómo todos sí podemos aportar para que ese eslabón débil se vuelva el más fuerte y pueda seguir generando empleo y desarrollo. Bueno, a 15 días, páguele rapidito. Pues mañana, porque somos, al otro día. No, y lo vivimos en la pandemia, uno lo llamaba a la gente y decía, hey, colabórame con el pago, y uno decía, tranquilo, te pagamos en 15 días, y no, es que yo mañana no tengo con qué comer, o sea, es que la realidad cuando uno no la ve es muy diferente, entonces, eso que dice Lina, yo creo que hagámonos cargo, estemos cerquita, si le pagamos más rápido, salvamos 5 o 6 familias, y uno empieza a conectar. Las empresas son la institución con mejor ranking hoy de confianza. No nos la dañemos. Vivamos la confianza. ¿Cómo? Con acciones como las que está diciendo Lina. Y ahí, mejor dicho, cambiamos la realidad en la que estamos viviendo. Bueno, agradeciendo mucho a nuestros panelistas, a Lucas, a David y a Lina, por supuesto. Damos por terminado este panel y a todos ustedes muchas gracias. Lina, David, Lucas, José, muchas gracias por permitirnos volcar nuestra mirada hacia este país de microempresarios. También al Grupo El Colombiano y a las marcas aliadas Cámara de Comercio de Medellín para Antioquia y la Universidad de AFID, que hicieron posible este gran foro de perspectivas económicas 2024. Los invitamos mañana a consultar nuestra versión digital e impresa del Colombiano, donde van a poder ver las conclusiones de este foro y vamos a poder hacer un recorrido por los principales temas que se abordaron esta mañana. Gracias por habernos acompañado.